finalmente un artículo. A continuación, vamos a trabajar un poco en SEO y posicionamiento, ¿ya? Es decir, vamos a ayudarnos de una herramienta que nos va a revisar nuestro artículo. Nos va a decir, esto está bien, esto tienes que mejorar, esto tienes que mejorar, esto falta, esto está bien, ¿ya? Entonces, hay una herramienta que te ayuda a revisar tus artículos y te los optimiza de cara al SEO y posicionamiento. Esta herramienta se llama Rank Mac, ¿ya? Entonces, uso del plugin para SEO y posicionamiento. Hay muchos plugins que nos ayudan a posicionarnos en Google, a que tengamos mayores vistas. En el pasado, el que más se utilizaba era Yoast SEO, ¿ya? De hecho, si ustedes ven videos de YouTube, muchos los recomiendan, pero son videos antiguos, ¿ya? Ahora, el que más se recomienda es el siguiente. Es Rank Math SEO, ¿ya? Entonces, vamos a instalar ese plugin. ¿Cómo lo vamos a instalar? Nos vamos a ir a nuestro escritorio. Ya aquí está WordPress. Y vamos a irnos a la opción plugins. Ya fíjense, plugins, plugins instalados. Y hasta ahora no hemos instalado ningún plugin. ¿Ya? Entonces vamos a instalar ahora Rank Math SEO. Entonces damos clic en la opción añadir nuevo. Y aquí donde dice buscar plugins, vamos a escribir Rank Math SEO. Es este de aquí, el que voy a mostrar en pantalla. Es este dibujito de aquí. Ahí, el que dice WordPress SEO Plugin Rank Math, como matemáticas en inglés. ¿Ya? Ranking matemático, algo así. ¿Ven? Entonces, con ese plugin vamos a revisar nuestros artículos, vamos a optimizarlos. ¿Ya? Instálenlo, por favor, todos. Instalar ahora este plugin. Vamos buscando en nuestro sitio, ir a plugins, añadir nuevo y escribir Rank Math. Procedemos a instalar. Y luego procedemos a activar el plugin. Entonces me dicen todos los que han activado el plugin, por favor. ¿Ya? Les aparece este plugin de bienvenida. Es gratuito, fácil de utilizar y fácil de instalar. Fíjense, conecta tu cuenta gratis. Al conectar tu cuenta gratis obtienes sugerencias de palabra clave directamente de Google al introducir palabras de enfoque. A esto vamos a explicar ahora. No solo obtienes acceso a nuestro revolucionario analizador de SEO, que explora tu web en busca de errores y sugiere mejoras, ¿ya? Entonces conectamos nuestra cuenta. Esperamos un ratito que cargue y lo vamos a instalando. Bien, entonces aquí nos dice conéctate con Google, o aceptar los términos de servicio y me voy a conectar con una cuenta de Google. ¿Ya? Entonces, hi Fernando, ¿quieres activar Rank Math en este sitio? Ok, de acuerdo. Entonces, acepta. ¿Qué nivel de configuración quieres? ¿Fácil, avanzado o personalizado? Entonces vamos a trabajar con el modo fácil. Damos clic en la opción iniciar asistente. Sí, conecten con Google, por favor. Bien, tu sitio web es un blog personal, un e-commerce, una tienda online. Entonces coloca, en este caso es un blog personal, ¿ya? Entonces, incluso aquí te da sugerencias como cargar tu logotipo que vas a utilizar para Google, tu logotipo con el que se van a compartir en tus redes sociales, tu sitio web. Pueden hacer eso, ¿no?
Si tiene mucho tiempo aquí, ustedes saben que no hay mucho tiempo en televisión, entonces no lo vamos a cargar, pero ustedes pueden cargar un icono para su sitio. Estos son iconos, ¿no? Por ejemplo, estos son iconos. Entonces, desde aquí cargan. O si no, lo vamos a dejar y le dan clic en guardar y continuar. Luego tenemos, nos pide código de autorización para Search Console, o sea, Webmaster. Pero eso todavía no le vamos a dar autorización porque no les he enseñado a utilizar. Así que no lo vamos a conectar. Así que solamente le vamos a dar clic en la opción guardar y continuar. Y tu sitio está listo, dice. Entonces, listo, ya está instalado RankMath. Y volvemos al escritorio. De esa manera se instala RankMath y ustedes pueden aquí enfocar, por ejemplo, si quieren cargar su sitio web en versión AMP. ¿Qué significa versión AMP? Es decir, que su sitio web cargue mucho más rápido para celulares, pero esta es una opción más avanzada que no la vamos a activar. Link Counter es contador de links, lo dejamos encendido. El SEO local lo vamos a dejar apagado todavía. En el curso de SEO vamos a ver eso, ¿ya? Estructurado, datos estructurados, sí, me interesa tener esto encendido. Saima, o sea, no dejamos nada. Esto es nuevo por si acaso. Stories en Google Web es súper nuevo. Cuando alguien busque en Google ustedes están familiarizados con sus historias de Facebook, Messenger y todo lo demás, ¿no? WhatsApp y todo, ¿no? Es que en YouTube también hay historias. También se van a mostrar historias en los resultados de Google. Y ya Rank Mac ya también lo está tomando en cuenta. Así que lo dejamos así por defecto configurado. Me avisan, por favor, entonces, si ya tienen configurado su plugin Rank, bueno, no configurado, instalado su plugin Rank Mac. A continuación les voy a explicar dónde se va a mostrar esto de Rank Math, es decir, dónde va a hacer su trabajo este plugin. Presten atención, nos vamos a ir a la opción Entradas, todas las entradas, y vamos a revisar el artículo que acabamos de escribir, lo vamos a revisar con Rank Math. Fíjense, yo entro a mi artículo, y aquí me aparece una clasificación que tiene mi artículo. Es decir, RankMath me da una calificación sobre 100, qué tan bien optimizado está mi artículo. Y me pone 3 sobre 100. Aplazado. ¿Ya? Entonces, no, lo hice así a propósito. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Ya, entonces, aquí, entonces yo le doy clic aquí en el puntaje y voy a empezar a revisar todos los errores que me dice, fíjense, legibilidad, errores, todos los errores que me dice RankMath, lo voy a revisar para tomarlo en cuenta y subir esta calificación y que mi artículo esté completamente optimizado para SEO y posicionamiento. Entonces aquí vamos a colocar optimizando el artículo con el plugin RankMath. Lo primero, sobre todo, es que ustedes a la hora de escribir el artículo tienen que, lo primero es añadir la palabra clave o palabra de enfoque sobre el que hace referencia nuestro artículo. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Sí, vuelve a entradas de nuevo, Jorge. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta para subir la calificación de palabras claves aquí. ¿Ya? Entonces, mi palabra clave va a ser presentación en PowerPoint profesional. Presentación en PowerPoint, eso lo voy a colocar. Incluso ellos te sugieren, ¿ve? Te sugieren palabras. ¿Ve? Aquí, ¿cómo hacer una presentación en PowerPoint profesional? Te sugiere que esa sea
tu palabra clave. Entonces, a ver, ya elegí mi palabra clave. Vamos a ver cuánto sube mi calificación. Actualizar. Voy a poner eso. Mi palabra clave solamente va a ser presentación en PowerPoint. Y ven cómo sube mi calificación. Automáticamente este artículo está optimizado para la palabra presentación en PowerPoint. Ya directamente subí de 3 a 54. Pero depende de mí, o sea, si fuera por mí, si tuviera, no, si no, si no si estuviera trabajando en un artículo profesional, yo mi artículo lo enfocaría en esta palabra, cómo hacer una presentación en PowerPoint. Ven, aquí hay palabras claves que el mismo Rank Math te sugiere. Entonces, ya yo puse ahí mi palabra clave y me da un porcentaje. Ahora vamos a hacer, ya que hemos colocado nuestra palabra clave, lo siguiente es optimizar el snippet. ¿Qué es el snippet? Ya vamos a ver cómo se dice snippet en español. Fragmento, fragmento. Fragmento, algo así significa. ¿Ya? Entonces, snippet, retazo. Vamos a decir snippet, fragmento. ¿Ya? Entonces, vamos a optimizar el snippet. ¿Qué es el snippet? O sea, literalmente significa fragmento, pero ¿fragmento de qué? Fragmento de las búsquedas en Google. Eso significa. Por ejemplo, si yo estoy buscando presentación en PowerPoint profesional, si el usuario busca presentación en PowerPoint profesional, le va a aparecer aquí un pequeño texto. ¿Ven? Texto, texto, texto. Esto es snippet. A esto se conoce como snippet. Es el fragmento que Google muestra al usuario antes de que el usuario se anime a dar clic en uno de estos resultados. Como se habrán dado cuenta, la mayoría no optimiza su snippet, no optimiza su fragmento, ¿ya? En cambio, nosotros, si vamos a hacer SEO y posicionamiento, tenemos que optimizar eso. Entonces aquí, en la opción editar, fíjense, el fragmento que viene por defecto para este artículo es esto: bienvenido al blog, defiende tu tesis. Entonces aquí yo le doy clic en la opción editar snippet y escribo descripción. ¿Qué voy a mostrar en Google? ¿Quieres sorprender a tu audiencia? Aprende a crear una presentación de PowerPoint en PowerPoint profesional y deslúmbralos. Descubre aquí las mejores claves. Ahorita les voy a decir por qué estoy escribiendo de esa manera. Deslúmbralos. ¿Ya? Entonces, este fragmento de aquí, ¿por qué es importante escribirlo y que sea llamativo? Porque recuerden, usted, cuando alguien busca aquí una palabra clave, su sitio web va a competir con cientos de otros sitios web. No vamos a decir cientos, vamos a decir miles de otros sitios web. No miles, ¿qué digo miles? Millones de sitios web. ¿Qué digo millones? Billones de sitios web donde van a competir con su blog de ustedes. Entonces, cuando alguien busca algo aquí, lo primero, la carta de presentación de su blog no es el contenido. Lo que ve el usuario es el título y lo que ve el usuario es la breve presentación que tú le haces, o sea, el snippet. Entonces, tu snippet tiene que ser llamativo, ¿ven? Si quieres sorprender a tu audiencia, aprende a crear una presentación en PowerPoint profesional y deslúmbralo. Tiene que tener un llamado a la acción. Hay que decirle a la gente, hey, hey, aquí, entra a mi blog. Pero lógicamente no hay que decirle con esas palabras, sino tomándole, o sea, haciéndole llamar la atención. Aquí se recomienda que nuestro snippet sea llamativo, atractivo,
corto, aquí te dan la descripción, cómo tiene que ser el snippet, que tome en cuenta la palabra clave que estamos trabajando en el artículo, como pueden observar, aquí está la palabra clave que hemos trabajado en el artículo, y que tenga un llamado a la acción. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nosotros nos ganemos los lugares, la atención del usuario y que el usuario dé clic en mi sitio web. Mientras más usuarios nos privilegien en las búsquedas, den clic en nuestro artículo y no en el artículo de los demás, nosotros vamos a ir subiendo en posiciones, vamos a ir llegando a los primeros lugares, porque Google va a decir, hey, la gente está dando clic en el sitio web de Fernando, voy a darle prioridad y te va subiendo, te va subiendo. Ese es un factor de SEO, de posicionamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque aumenta esto, se llama el CTR, es decir, de tantas personas que ven los resultados, cuántas personas dan clic en tu sitio web. ¿Ya? Entonces, importante editar tu snippet. ¿Ven? Ya hemos editado nuestro snippet y hemos subido de 54 a 56 sobre 100. Ese era otro factor. Además de la palabra clave, o sea, que tu artículo se enfoque en una palabra clave, el segundo factor es optimizar el snippet. El tercer factor importante es la longitud de tu sitio web, ¿ya? Fíjense, aquí normalmente Google recomienda que tu sitio web antes era longitud. ¿Qué tan largo debe ser tu artículo? Longitud del artículo. Normalmente Google recomendaba que tus artículos tengan 300 palabras como mínimo. No, no es Google, yo a SEO recomendaba eso. Ahora, Rank Math, fíjense aquí me dice, el contenido de tu artículo tiene 497 palabras, es decir, tiene 500 palabras. Y dice, te sugerimos usar al menos 600 palabras. Entonces, y me pone aquí una X, ¿ya? Esto ya depende de cada uno. Mientras ustedes se van volviendo mucho más profesionales a la hora de escribir blogs, normalmente sus artículos van a ser un poco más largos, ¿ya? ¿Qué tan largo debe ser un artículo? Aquí va la respuesta. Lo necesario para que tu artículo responda a la intención de búsqueda del usuario, ¿ya? Hay artículos cortos, o sea, que no necesitas tú escribir un chorizo. Por ejemplo, ¿qué significa soñarse con ranas? Y aquí ya te dan el significado de soñarse con ranas, ¿ven? Ya Google ha respondido a mi intención de búsqueda, ¿ven? No necesitó esta palabra, significado de los sueños, tener muchas palabras, porque su artículo muchas palabras, porque la intención es que responda a la intención de búsqueda. Pero si yo, por ejemplo, estoy buscando cómo usar el administrador de anuncios de Facebook, a ver, ahí yo no necesito un artículo corto, necesito una explicación completa de cómo usar el administrador de anuncios y la mayoría son resultados de YouTube. Y aquí aparece Neurolab. ¿Cómo usar el administrador de anuncios de Facebook? ¿Ven? Ahí está, en los primeros lugares. Y aquí está el artículo de más de 3,000 palabras. ¿Pero por qué? Porque responde a la intención de búsqueda del usuario. El usuario está buscando una explicación detallada de eso. ¿Ya? Entonces, puede ser tan corto como el significado de la rana o puede ser tan largo como usar el administrador de anuncios de Facebook. Es importante entonces saber, si yo estoy haciendo un artículo, más o menos uno busca en los resultados la competencia. ¿Cuántas palabras tiene la competencia en esa intención de búsqueda? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si alguien busca cómo realizar una presentación en PowerPoint, yo creo que este artículo da para escribir 1,000, 2,000 palabras, 3,000. Lo he hecho de 500 por un tema de tiempo, ¿no? Pero si fuera mi nicho, le pondría yo 1,000, 2,000 palabras. Importante es
Entonces, Rank Math te sugiere que mínimo sean 600 palabras. Entonces, importante la longitud del artículo. Continuamos aquí describiendo otras cosas que son importantes. Vamos a ver el tema de las palabras claves. O sea, ya hemos visto que lo primero era añadir a la palabra clave. Lo segundo es dónde se repiten las palabras claves o dónde usar las palabras claves, mejor expresado. Entonces, se recomienda que la palabra clave se use en el título principal, se use al comienzo del artículo, se use al menos un par de veces durante el artículo, se use al menos una vez en un H2, o sea, en un subtítulo, y que se use al final del artículo. ¿Para qué? Para que Google entienda de qué trata tu sitio web. Ahora bien, no se trata, por ejemplo, si mi palabra clave es realizar una presentación en PowerPoint, presentación en PowerPoint profesional, no se trata de ir repitiendo eso, o sea, intencionalmente y por todos lados. PowerPoint, 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 y sin sentido, no. Nuestras palabras claves tienen que estar dentro del sentido del artículo, ¿ya? Entonces, antes había una mala práctica que se llamaba el keyword stuffing, ¿ya? ¿Qué es eso? ¿Qué es keyword stuffing? Se trataba de repetir la palabra clave sin ton ni son, todo lo que se pueda en durante todo el artículo. Vamos a poner aquí. Keyword stuffing, ¿qué es? Para que se entienda. No sé si aquí está. Es una práctica de baja penalizada en Google que se usa de manera excesiva y repetitiva las palabras claves, ¿ya? Entonces, no usen de esa manera, lo van a penalizar. No es necesario que la misma palabra clave se repita tal cual, sino que usen variaciones de palabras claves. Por ejemplo, si alguna vez se han puesto cómo realizar una presentación de PowerPoint, cómo hacer, cómo funciona, cómo presentar una diapositiva, es decir, diferentes variaciones, igual Google entiende de qué va el artículo y les va a sugerir palabras. Yo en este aspecto no hago mucho caso a lo que recomienda Rank Math o Yoa SEO, que son estas lineamientos. Lo que a mí me interesa es que mi artículo se vea de forma natural, que responda a la intención de búsqueda del usuario y que eh, sea amigable, de fácil lectura, ¿no? Entonces, yo y mis palabras claves las suelo variar, o sea, uso sinónimos, variaciones, igual de todos modos Google ya es tan desarrollado que entiende el sentido. Antes, el motor de Google no estaba tan desarrollado y entonces por eso se utilizaba esa técnica de keyword stuffing, o sea, porque posicionaban más rápido las personas que le decían a Google, estoy hablando de esto, y repetían esa palabra, ¿ya? Importante eso. Entonces, eso en cuanto a palabras claves, ya hemos avisado. Ahora, otro aspecto importante es el atributo ALT. Eso por si no lo he explicado muy bien. ¿A qué se refiere con atributo ALT? Significa una descripción de nuestra imagen, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen, fíjense, aquí hay una imagen. Voy a ver si puedo editar la imagen. Aquí, donde hay un lapicito para editarla. Abrir la biblioteca de medios. Fíjense, aquí hay una opción que se llama el ALT. No, aquí cuando yo coloco la imagen, voy a cerrar el Rank. Aquí coloco donde está. Aquí está. Y aquí, cuando ustedes colocan una imagen, hay una opción que se llama texto ALT o texto alternativo. Entonces, eso ustedes le están diciendo a Facebook, perdón, a Google, con esta pequeña frase,
de qué trata esa imagen en el artículo, ¿ya? Y ayuda a posicionar nuestro sitio web principalmente en las búsquedas de Google Imágenes, ¿ya? Entonces, y nos ayuda a que la gente dé clic y también es un factor de posicionamiento. No tan determinante, pero es un detalle que ayuda, ¿ya? A eso nos referimos con el atributo ALT, ¿ya? Bien, continuamos con el análisis del Rank Math. A ver, me dice una pregunta, Miros, me dice, en Rank Math te dice que por lo menos tengas un 2% de la palabra clave en tu artículo. Eso significa que en tu artículo de 2000 palabras, tu palabra debe repetirse 40 veces. No. ¿Cuánto es el 2% de 2000? El 2% de 100 es 2. A ver. 2% de 2000. Altísimo, 40 veces. Sí, tienes razón, Miros. Por eso, o sea, RANMAT es una, o sea, no es un referente, o sea, no es la Biblia, sino que ustedes, lo principal a la hora de escribir un artículo es que ustedes escriban de manera natural y que responda a la intención de búsqueda del usuario. ¿Ya? Entonces, no es que van a, por eso yo me manejo con cuidado a la hora de utilizar las palabras claves. No les uso variaciones, no las repito mucho, solamente si es necesario, repito la palabra clave, ¿ya? Vamos a ver, texto palabra clave, excelente, muy bien, ya habíamos dicho al atributo ALT, la densidad de mi keyword es 0.40, es decir que es bajo. La keyword, la palabra clave, debe combinarse al menos 2 veces. No existe un porcentaje ideal de palabra clave, pero no debería ser muy alto. Lo más importante es mantener una redacción natural. ¿Ve? Lo mismo te dice aquí Rank Mac. Lo más importante es la redacción natural antes que la palabra clave. ¿Ya? Esto de aquí también es una buena recomendación. La URL tiene 134 caracteres de largo. Plantéate acortarla. Entonces, este es un aspecto súper importante, tener una URL amigable. ¿Qué significa una URL amigable? Que, por ejemplo, o sea, una URL es una dirección que aparece aquí. Por ejemplo, esta es una URL, google.com search y el montón de números. No es nada amigable. En cambio, si yo entro aquí a cursos, neurolab.club/cursos, URL amigable, muy bueno. Si yo entro, por ejemplo, aquí a Lanza tu Blog, el URL neurolab.club/cursos/lanza tu blog. ¿Por qué es importante tener una URL amigable? Porque Google es un robot que analiza URLs. Primero saca su robot y analiza las URLs. Si son amigables, dice, va a entender perfectamente de qué trata tu sitio web. ¿Ya? Por ejemplo, voy a mostrarles aquí, voy a compartir mi pantalla, una pizarrita. Es importante tener URLs amigables, ¿ya? Si yo tengo una venta de zapatos, digamos que mi tienda se llame Sapo. Creo que hay una tienda que se llama Sapos, de zapatos. Digamos que mi tienda se llame Sapos. Y yo vendo aquí zapatos deportivos. Aquí pueden vender zapatos casuales y formales. Y aquí, por ejemplo, en deportivos venda zapatos para hombre, zapatos para mujer. ¿Ya? Entonces, si yo a Google le digo, che Google, mi sitio web se llama sapos.com. Algún día les voy a contar este caso de sapos, tiene una historia. Y luego le digo, mis zapatos deportivos están ubicados en sapos.com/deportivos. Oh, qué bien, va a decir Google.
Y mis zapatos deportivos de hombre están ubicados en /sapos.com/deportivos/hombre. Me gusta, va a decir Google. ¿Por qué? Porque todo esto, fíjense, es súper amigable, ¿no? Se entiende a la primera de qué trata el sitio web. Está bien estructurado. Entonces, eso también tienen que cuidar ustedes a la hora de realizar sus artículos. Y es algo también a veces que se me escapa a mí. Por ejemplo, aquí en blog, tips de WordPress para principiante. Neurolab.club/tips de WordPress para principiantes. ¿Ven? Fácil, amigable. Así tienen que ustedes editar. Por ejemplo, aquí automáticamente, fíjense, yo le doy clic y mi URL automáticamente es larguísima. 2020-07-10, 3 claves para realizar una presentación en PowerPoint. No, una cosa de locos. Entonces yo tengo que editar eso. Edito y ven que por defecto me sale la fecha, 2020. Esto no me gusta. Entonces, ¿de dónde voy a cambiar? Y esto debía explicárselos al principio de la clase. Para que sus enlaces sean amigables, tenemos que irnos al escritorio de WordPress, guarden siempre su entrada. Luego vamos a irnos a la opción Ajustes, opción Enlaces permanentes. Con la opción Enlaces permanentes, sus artículos van a ser amigables si ustedes seleccionan la opción Nombre de la entrada. ¿Ya? Ven, con nombre de la entrada, su URL se vuelve más amigable y no largo y todo, ¿no? Ahí, nombre de la entrada, guardar cambios. Fíjense mi URL de ahorita. Fíjense, esta es la URL actual y fíjense la URL recomendada. Aquí está, defiendetutesis.trinchera.dev, index 2020, 10 de julio, 3 claves para realizar una presentación de PowerPoint. Súper largo. No, qué feo. Entonces, ya yo he seleccionado la opción nombre de la entrada, no me voy a la opción nombre, entradas, todas las entradas, me voy a mi sitio web y fíjense cómo voy a editarlo. Ahora me voy al título y miren, sale aquí mi URL, defiendetutesis.dev, 3 claves para una presentación en PowerPoint profesional. Perfecto, ya se ve más bonito, pero lo voy a hacer mucho más sencillo. Solamente voy a colocar presentación en PowerPoint. Listo. Guardar. Que se vea súper amigable, le doy clic en actualizar y ya va subiendo mi Rank Mac. Voy aquí a Rank Mac y la palabra clave objetivo y aquí URL. La URL tiene 74 caracteres. Enhorabuena, tío. ¡Qué majo! Perfecto. Bien, gracias. Entonces aquí me voy a la opción vista previa. Y aquí está. Voy a quitar esto de aquí, que es... Fíjense cómo está mi URL. Defiende tu tesis, presentación en PowerPoint. Sencillito. Nosotros, por ejemplo, cuando yo te digo, fórmate gratis en neurolab.club, en Neurolab, ingresa ahora a neurolab.club cursos y comienza a formarte. O sea, rápido. ¿Quién no va a memorizar neurolab.club/cursos? ¿No? Entonces, así también tienen que presentar ustedes. Esto ya entra dentro de... O sea, ¿por qué la URL amigable? Para que sea fácil de detectar y entender por los motores de búsqueda de Google. Y también para que sea amigable y fácil de recordar para el usuario. Esto entra dentro de una subrama del diseño web que se llama UX, User Experience, experiencia de usuario. ¿Ya? Es importante que el usuario cuando entre a nuestro sitio web tenga una bonita experiencia. Bien, ya hemos visto entonces la URL amigable. Ahora veamos el uso de enlaces. Es cuando nuestro sitio web no es solo
plano, no es solo, no solamente tiene que estar plano. Recuerden lo que nos dijo el gran Jacob Nielsen en el año 1997. Nos dijo, oh, cuando ustedes tienen un artículo en un blog y en vez de ampliar largo el texto, usar hipertextos, dijo, ¿no? Entonces, hipervínculos. ¿Qué significa? Que si ustedes, por ejemplo, quieren, o sea, aquí, por ejemplo, hablan de cineastas de Hollywood, si no quieren expandirse aquí mismo sobre los cineastas de Hollywood, colocan un enlace que lleve a otro lugar donde se hable específicamente de los cineastas de Hollywood. O, por ejemplo, si ustedes aquí mencionan genial.ly, canva.com, y entonces están mencionando otros sitios web. Entonces ahí pueden colocar un enlace para que la gente dé clic allí y se vaya a Canva, se vaya a Genial, se vaya a SlideGo, ¿no? Entonces, eso es importante. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden llevar, o sea, pueden llevar a dos lugares ustedes dentro de un mismo artículo a su usuario. Pueden llevarle a páginas externas, a otros sitios web, eso se llama enlaces externos. O pueden llevar a las personas a otro artículo de su mismo sitio web. O sea, de ustedes, de este mismo artículo, lo pueden llevar a otro lugar del mismo sitio web. Eso se llama enlace interno, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta muy bien el uso de enlaces externos y el uso de enlaces internos. Esto privilegia mucho Google. Le gusta mucho que tú uses enlaces. Pero también tiene que ver con el SEO y posicionamiento. Ahorita les voy a explicar. Ahora les decía que estábamos explicando el tema de enlaces externos y enlaces internos. ¿A qué se refería eso? O sea, ¿por qué es importante para el SEO eso? Los enlaces externos son importantes porque te ayudan a que tú puedas un poco apoyarte en otros sitios web que son más grandes. Por ejemplo, voy a compartir mi pizarrita. No sé si se ve mi pizarra. Se ve la pizarra. Aquí está. Bien. Entonces, Google es como una calle con muchas intersecciones que se relacionan unos a otros, ¿ya? Entonces, como es una gran ciudad, por acá, lejísimos, aparece tu sitio web. ¿Ya? Entonces, no te va a hacer mucho caso. Entonces, para eso, enlaces externos, tú puedes aquí colocar un enlace a un sitio web, por ejemplo, Canva, por ejemplo, eh, otros que tengan más famas, y puede ser que la araña del Google, digamos, identifique, oh, este sitio está enlazando a Canva. Entonces, después el robot dice, a ver, voy a pasar por este sitio para ver de qué trata. Y entonces ahí el robot de Google te va analizando para ver si te sube de posiciones, ¿ya? Ese es el uso en cuanto al uso de enlaces externos. Y en cuanto al uso de enlaces internos, nos sirve a nosotros porque, por ejemplo, un lector está aquí en tu blog leyendo un artículo y tú le colocas un enlace y le colocas aquí otro enlace y otro enlace. Entonces el lector dice, oh, aparte de este artículo me interesa esto, voy a dar clic. Y cuando da clic, le lleva a otro contenido de tu mismo sitio web y da clic acá y le lleva a otro contenido de tu sitio web. Y cuando acuerdas, cuando se da cuenta el usuario ha pasado 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos en tu sitio web. Y esto, después le voy a mostrar Google Analytics, esto Google se da cuenta. Cuando una persona pasa mucho tiempo en tu sitio web, dice, oh, aquí alguien ha pasado 10, 15 minutos en este sitio web, pero no es solo uno, 10 personas, 20 personas. Algo debe tener de interesante esta página. Y pasa su robot y te sube posiciones. ¿Por qué? Porque entiende que si las personas están tanto tiempo en tu sitio, quiere decir que tiene
tu página web tiene contenido interesante. Entonces, si es interesante para algunas personas, puede ser interesante para las demás y por eso muestra los resultados. ¿Ven cómo tiene la lógica? La lógica para que hay muchas personas se queden en tu sitio web. Y otro factor importante de colocar enlaces internos es que cuando una persona, digamos, por ejemplo, busca PowerPoint y esta persona miró este sitio web y no se volvió atrás a buscar otra vez otro resultado de PowerPoint, sino más bien se quedó aquí y dio clic, y lo que hizo fue disminuir el porcentaje de rebote. ¿Qué significa el porcentaje de rebote? Significa, por ejemplo, cuando alguien entra a Google, cuando alguien busca en Google una palabra clave, por ejemplo, si yo estoy buscando cómo hacer un blog en WordPress, ¿ya? Entonces, si yo estoy buscando cómo hacer un blog en WordPress y me voy, por ejemplo, a este sitio web, pero digo, y veo que este sitio web no me lo hace, o sea, no me explica bien cómo hacer un blog, me salgo y vuelvo a buscar. Esto significa que o sea, yo le he rebotado la página, el usuario ha rebotado en mi página y eso es mal visto a los ojos de Google. ¿Por qué? Porque al hacer, o sea, al yo entrar a la página y no haber encontrado lo que yo buscaba, entonces Google dice, ah, no, no, ahí no hay contenido que responda a la intención del usuario. Pero sin embargo, si yo entro aquí, ojalá que esté mi blog, no creo porque esa es una palabra clave que compiten muchas personas. Entonces, no, entonces, si yo, por ejemplo, entro a cualquiera, entro aquí y estoy leyendo el artículo y de seguro me ponen un enlace, este es un enlace externo y me ponen fíjense, todos tienen la misma, así, escaneables, legibles, y fíjense, me ponen un enlace interno como estrategia de marketing digital. Yo al dar clic aquí, entonces Google interpreta que no me he salido de ese sitio web, más bien me he quedado a seguir leyendo y por lo tanto interpreta que ese contenido es de calidad y el porcentaje de rebote es cero. Entonces, después Google va sacando un promedio de cuántas personas se han quedado en el sitio y cuántas se han ido y saca un promedio de tu porcentaje de rebote, que es un factor súper importante a la hora de posicionar tu sitio web. Yo sé que esto es para muchas personas es primera vez que lo escuchan y es chino mandarín, pero necesito explicarlo así, porque de eso trata el curso, desde lo básico, desde cero que hemos visto en las primeras clases, hasta ahora lo más avanzado. Y después, como es primera vez que lo escuchan, la siguiente que lo escuchen ya van a estar más familiarizados. Luego la subsiguiente, luego la subsiguiente y le van a entender a estos conceptos que les estoy transmitiendo. ¿Ya? Entonces, de ahí ven que esta cosa de aquí, esto de poner enlaces, no se hace porque WordPress.com porque nos da la gana, no, sino porque ayuda mucho a que nosotros tengamos visitas aquí gracias a Google. Aquí entran millones de personas cada día a buscar palabras. El estar en los primeros lugares es una guerra titánica. Y entonces y la guerra titánica se gana con los pequeños detalles. El primer lugar del segundo lugar son pequeños detalles que ganan en palabras claves. Así que por eso es importante todos estos detallecitos que estoy explicando. ¿Ya? Vamos a ver aquí entonces los enlaces. Yo puedo colocar, por ejemplo, puedo colocar aquí para que la gente vaya a canva.com, edito esto y coloco un enlace. Canva.com. Y le voy a colocar que se vaya a una ventana nueva. Se ha vuelto loco. Open en nueva ventana, canva.com. De preferencia, colóquenlo en una nueva ventana, eso por favor, porque para que el usuario que esté aquí no se salga de lo que está leyendo e interrumpa su lectura. No,
mejor mandarlo siempre a una nueva ventana. Esto de genial.ly también le voy a colocar genial.ly. Abrir en una nueva pestaña. Ah, sí, aquí está viendo un pequeño. Siempre en una nueva ventana, genial.ly. Slicego.com. No, siempre en una nueva ventana. Esos son enlaces externos que tienen que estar presentes en su sitio web. Esos son enlaces externos. Y si yo tuviera otros contenidos dentro de mi blog, lo puedo relacionar entre sí. Es decir, por ejemplo, si yo en otro artículo de mi mismo blog hubiera hablado de, a ver, por ejemplo, presentar ideas claves y lo hubiera mandado a otro artículo de mi sitio web donde yo hablaba de eso. Entonces se coloca nomás esto, Open in New Tab, y ya está, Enter. Ya está aquí mi enlace interno. Fíjense lo que hacemos nosotros en Neurolab. Hemos visto un ejemplo de otra página y aquí en Neurolab esto es un enlace interno. Si yo le doy clic aquí, lo lleva a otra ventana, así como se los estoy recomendando, para no interrumpir la lectura. ¿Ven? Este es otro artículo dentro del mismo sitio web de Neurolab. Todo fríamente calculado, muchachos. Y bien legible, bien, todo con high, todo, ¿ven? Para que la gente se quede y se enamore de leer nuestros artículos, bien preparados. Así tienen que escribir, chicos. Por ejemplo, aquí, fíjense, yo he nombrado Native, he nombrado Name, o sea, son enlaces externos. Estoy mencionando otros sitios web externos y los saco, ¿ya? ¿Se entendió bien entonces la diferencia entre enlace interno y enlace externo y cómo colocarlos? ¿No ve? Enlaces externos manda a otro sitio web que no es de nuestro. Enlace interno manda a un sitio web que está dentro de nuestro blog. Otro artículo que puede ser otro contenido de nuestro mismo blog. Y otro aspecto importante, cómo se colocan estos enlaces en WordPress, editando cada contenido, por ejemplo aquí, lo señalamos el contenido y aquí está la opción. Hay un ancla, una cadenita para añadir link. PowerPoint.com, por ejemplo, y yo coloco esto, OpenINI, Enter. Actualizar, vista previa, y fíjense cómo se ven los enlaces dentro de mi sitio web. Esos son enlaces externos y enlaces internos. Aquí está. Pam, 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 pam. De esa manera, entonces, se va trabajando en su sitio web. Esto para que vean que el éxito no es una cosa de, uy, qué suerte tuvo Neurolab, que le visitan 300 personas en su sitio web, 500 personas al día reciben su sitio web. Son unos suertudos. No, no se trata de suerte. Se trata de prepararse, de entender los conceptos, de atender a los detalles, enfocarse y trabajar duro, ¿ya? Entonces, hasta aquí en la explicación de enlaces externos y enlaces internos. Luego tenemos la opción de enlace permanente, ya hemos visto. Vamos a seguir con rank. Ya estamos sobre 71 sobre 100 en nuestra calificación. Hemos visto aquí algunos enlaces, ya hemos explicado enlaces internos, enlaces externos. Vamos a continuar, creo que ya no hay más. Legibilidad del título, todo bien. Legibilidad del contenido. Aquí hay dos errores, dice. Usa la tabla de contenidos para dividir tu texto. No entiendo. A ver, la tabla de contenidos te ayuda a desgajar tu contenido, hace más fácil la lectura, lo que resulta en mejor posicionamiento. Dice que no tengo una tabla de contenidos. Ahorita vamos a hablar eso. Tu contenido contiene imágenes y o videos, eso está correcto. Al menos un párrafo es largo, considera utilizar párrafos cortos. Esos ya son detalles adicionales. Entonces, hasta aquí tiene que ver con la optimización de nuestro sitio web gracias al plugin Rank Math. Espero que esto te haya servido. Aquí no termina. Vamos a ver cómo hacer
¿Qué técnica vamos a utilizar? ¿Qué plugins adicionales vamos a utilizar para que el cliente se quede aquí leyendo y releyendo nuestro artículo, se quede el máximo tiempo posible? Pero eso lo vamos a ver en el próximo video.